Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema crucial, un tema de importancia para todos ustedes quienes están esperando su visa de inmigrante, su entrevista para poder ser, pues digámoslo así, acreedores de esa tan esperada visa de inmigrante en los consulados, en las embajadas alrededor del mundo. Pero veremos cuál es una respuesta directamente de la asistente de la dirección del Departamento de Visas, del Departamento aquí de Estado en el país de los Estados Unidos. Así que veremos cuáles son esas respuestas exactamente de Julie Stuft, quien es la asistente directora de este Departamento de Visas, y pues entenderemos un poco cuál es la dinámica que se lleva a cabo en este momento para poder descongestionar esa cantidad de visas que no se han podido otorgar. No se vayan porque ya regresamos y les explicaré cada una de esas palabras que la directora mencionó. Gracias por estar aquí una vez más, por estar vinculado, ser suscrito a nuestro canal de YouTube. Una vez más, pues los invitamos a que se vinculen a nuestro canal para que obtengan un material de contenido importante, para que ustedes se eduquen en la ley de inmigración federal aquí en los Estados Unidos. E igualmente denle like a este video porque sé que es de importancia para todos y es un material de contenido que es de utilidad, es de educación para usted, para que usted pueda obtener elementos y así poder obtener su sueño americano en el futuro. Así que hoy les vengo a traer un tema bien importante. Es un tema como todos los que subimos aquí a nuestro canal de YouTube, que pues puede beneficiar a muchos de ustedes en el sentido de que ¿qué va a suceder con esta congestión? ¿Qué va a suceder para yo poder obtener finalmente esa entrevista? ¿Qué ha dicho la directora del departamento, la asistente de la dirección de Departamento de Visas del Departamento de Estado, quien es o que es la agencia básicamente federal, a cuyo cargo están las embajadas y consulados alrededor del mundo? Pues ella primero que todo ha hablado que a pesar de que se revocó la proclamación 114 en días pasados por parte del presidente Biden, pues hay una serie de restricciones todavía que permanecen allí y que pues obviamente tienen que tenerse en cuenta al momento de buscar este análisis. Así que no se puede llegar a una conclusión absoluta en relación con que se revocó la 114, esta proclamación presidencial tan controversial, y que ya no existe. Pues no se puede decir que ya se descongestionaron las embajadas, que ya voy a recibirme mi entrevista, mi calendario, y que ya obviamente voy a tener una planificación rápida y empezar a vender todas mis propiedades en mi país para poder venir finalmente acá a reunirme con mis familias. No. Desafortunadamente no es así. Primero que todo, la asistente enfatiza en dos pilares fundamentales. El primero de ellos es en cuidar la integridad, la salud, no solamente de los empleados del gobierno federal en cada una de estas embajadas y consulados, sino también de los aplicantes a estas visas de inmigrante. Por otro lado, pues obviamente el segundo aspecto que la asistente Julie Stuft toca es en relación con las medidas que se están imponiendo todavía en medio de esta pandemia, porque a pesar de que no existe la proclamación 114, todavía desafortunadamente estamos en medio de la pandemia y muchos países, como lo he comentado en otros videos, que a propósito les invito para que ustedes vean algunos videos que tenemos en relación con las actuaciones, últimas actuaciones del presidente Biden en relación con todo esto que tiene que ver con la pandemia y las visas de inmigrante. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que tener en cuenta también las restricciones de cada país específicamente hablando, porque los consulados y las embajadas tienen que ceñirse a dichas directrices, a dichas regulaciones en los diferentes países del mundo. Así que es muy diferente la regulación específica en cuanto al COVID se refiere, en cuanto a las precauciones y prevenciones
respectivas que están dadas por la legislación propia de ese país específico, en un país es diferente y difiere en el otro. Entonces, pues eso también dice ella que tiene que tenerse en cuenta. Por otro lado, también tiene que tenerse en cuenta de que ahí todavía es una característica en cada uno de esos solicitantes o aplicantes de visa de inmigrante. Por ejemplo, hay personas que todavía les aplica esa restricción, como por ejemplo aquellos que provienen de ciertos países, pues obviamente tienen unas restricciones de 14 días de poder estar allí en ese status quo, parados allí mientras se pasan esos 14 días. Por otro lado, hay aplicantes que tienen una disponibilidad de visa y no tienen esas restricciones, como lo son, por ejemplo, los familiares inmediatos, aquellos esposos, esposas, hijos menores de 21 años, sobre todo, de ciudadanos americanos. Los padres todavía vemos que tienen ciertas restricciones en cuanto a esto. Pero ¿cuáles son las estadísticas, no? Siempre ella menciona, la asistente de la Dirección de Visas del Departamento de Estado menciona lo siguiente: todo, e inclusive nosotros también como abogados aquí en nuestra oficina, cuando mis clientes o nuestros clientes nos preguntan acerca de cuándo, abogado, voy a tener esta visa, cuándo, abogado, voy a poder lograr esta entrevista, cuándo, abogado, voy a tener una respuesta sobre mi solicitud, pues la respuesta es de la siguiente manera, como lo menciona la asistente de Dirección de Visas: antes del COVID y después del COVID. Desafortunadamente, hoy en día tenemos que tener ese paralelo. Entonces, en cuanto a esta respuesta, nos referimos en cuanto a antes del COVID, pues teníamos una más o menos aproximado de 10 millones de visas al año, de solicitud de 10 millones de visas al año antes del COVID-19. Normalmente, pues en la actualidad se tiene que hay 500,000 normalmente de esas visas que son destinadas a visas de inmigrantes y 500,000 aproximadas para las visas de no inmigrantes. Entonces, esta pandemia ha hecho contraer ese tipo de disposición de visas que están destinadas para estas tanto no inmigrante como inmigrant visas, es decir, visas de no inmigrante como visas de inmigrante. Así que, ¿qué es lo que sucede? Cada una de estos consulados y embajadas tienen sus propias características, es decir, pueda que unas embajadas estén brindando más posibilidades de visas porque tienen unas restricciones más flexibles en cuanto a ese país específico, pero el propósito del Departamento de Estado es ir brindando poco a poco, ¿sí?, esa posibilidad de las entrevistas. Así que todo esto tiene que estar usted pendiente de cada una de sus embajadas respectivas. ¿Por qué? Porque cada embajada tiene sus lineamientos particulares. Así que lo primero que es priorizar, como dice la directora, en la asignación de esas visas de inmigrantes, de esposos, hijos de ciudadanos americanos, o también en algunos casos fiances. Lo segundo es que la directora menciona que están creando constantemente la posibilidad de diferentes métodos para poder brindar el progreso de esa, digamos, efectividad de atención al cliente basado en las restricciones y pues obviamente siempre teniendo prioridad la seguridad de las personas que asisten a estos lugares. Recuerde que tenemos la social distancing, ¿no?, la distancia social. Recuerde que tenemos que tener las fingerprints, o sea, las huellas. Así que hay mucho todavía que corregir, mucho que seguir, lineamientos, y es comprensible todo lo que menciona la directora. Así que ella también menciona que las estadísticas exactamente, pues dice, aquí les voy a pasar en pantalla directamente la entrevista que ella pues dio. Aquí en esta parte menciona exactamente, no quiero enfatizar pues básicamente en todo nuestro estatus que actualmente estamos llevando a cabo a nivel mundial, pero ella menciona que hay unas estadísticas específicas, por ejemplo, para que tenga una idea el resto del mundo, qué es lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en enero del 2020,
habían aproximadamente 75,000 visas de inmigrante, casos de visas de inmigrante pendientes en el National Visa Center, listas para entrevistas. Escuchen esto, en el 2020, en enero del 2020, antes de iniciar la pandemia como tal, se tenían aproximadamente 75,000 visas de inmigrante, casos como tal, pendientes en el Centro Nacional de Visas, ¿sí? 13 meses después, es decir, en la actualidad en marzo del 2021, ella dice en febrero del 2021, aproximadamente de febrero-marzo del 2021, tenemos que hay 473,000 casos pendientes de visas de inmigrante. Esto significa 6 o 7 veces más de lo que existía en enero del 2020 en aquel entonces. Esto nos da una idea, dice ella, de que cuánto más se tendrá que esperar la persona para poder iniciar su entrevista, para poder tener su entrevista. Sin embargo, esto no incluye estos casos, sí, que les está mencionando la directora. No incluye casos que realmente ya están en la embajada o en los consulados y que todavía no ha sido entrevistada la persona o el aplicante, ¿sí? Estas estadísticas no incluyen esos casos porque estos van a ser básicamente los que tienen la prioridad. Entonces tenemos los que se les canceló la entrevista y tenemos aquellas personas que todavía no han recibido sus entrevistas, no fueron canceladas, sino que sencillamente no han tenido sus entrevistas. Así que es muy importante tener esta estadística que menciona la directora o asistente de la dirección del Departamento de Visas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver cuánto era la cantidad, 75,000 y ahora 475,000 que están esperando, pues la verdad queda bastante tiempo todavía para que usted obtenga la entrevista, pero lo más importante es que estén atentos porque tiene que haber alguna solución, tienen que ir descongestionando poco a poco y muy posiblemente van a haber estrategias, qué sé yo, poder contratar más personal de pronto, poder ampliar los servicios, poder hacer más trabajo remotamente, trabajo online, no sé, algo va a tener que hacer el gobierno porque esto va a ser de nunca acabar. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en este análisis que dimos de las embajadas y consulados alrededor del mundo por parte de la directora o asistente de la dirección del Departamento de Visas, del Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Comparta este video para que muchos se beneficien de esta información. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.